Bueno, creo que a nadie se le escapa que cada vez somos más gente. Estamos cercanos a los 8.000 millones de habitantes y durante el siglo XX se vivió una tasa de crecimiento anual histórica que posiblemente sea irrepetible en la historia de la humanidad. Pero en esta curva también se ve que esa tasa está bajando, la tasa anual, y que crecemos cada vez más despacio. Parte de este despertar demográfico de la especie humana tiene que ver precisamente con los avances de las ciencias de la salud, desde la vacuna de la viruela, la aspirina, antibióticos, anticancerígenos, un montón de cosas que sabéis mejor que yo. Pero indudablemente iba paralelo y no ha podido ser posible si no hubieran ocurrido al menos 2 o 3 cosas más. Una de ellas, hubo que producir muchísima comida, porque se duplicó la población gracias a la Revolución Verde, que a mediados del siglo XX pues permitió alimentar a precisamente ese doble de la humanidad. Y este incremento de alimentos, este incremento de producción agrícola no estaba exento de huella ambiental. De hecho, como sabéis, 1/3 de la comida se tira prácticamente donde se produce y una gran cantidad de los agroquímicos van a parar a todos los sitios donde no queremos que vayan, desde las aguas, la atmósfera y los suelos. Solamente los excedentes agroquímicos de la agricultura se calcula que han impactado o que impactan del orden de 1,36 millones de muertes o que generan ese 1,36 millones de muertes prematuras o evitables cada año. Otro aspecto ineludible e intrínsecamente relacionado con este crecimiento demográfico de la especie humana es nuestro uso, a veces enfermizo, de la energía. Hemos necesitado, en cualquier caso, mucha energía, le hemos cambiado el metabolismo al planeta, hemos alterado el ciclo del carbono y, como consecuencia no deseada, no buscada, como las cosas más grandes que ha hecho la humanidad, que son las que no se propuso, como cambiarle el eje de inclinación de la Tierra y otras pequeñas cositas, le hemos calentado la atmósfera del orden de 1,2 grados. Sabéis que intentamos no pasarnos de 1,5 grados. Este calentamiento global tiene muchas consecuencias en salud. Muy difícil de estimar cuánta gente muere de cambio climático. Se estima que entre 250.000 y medio millón al año, pero si incluimos todas las muertes indirectamente relacionadas con el cambio climático, incluyendo las migraciones, hablaríamos de decenas de millones de personas que mueren cada año por el cambio climático. Y la tercera característica importantísima es el transporte. Nos hemos metido en un sistema en el que necesitamos movernos, transportarnos, y que nos hemos hacinado además en ciudades que, como sabéis, no son especialmente buenas para nuestra salud. Bien, la vida en la ciudad se lleva por delante 9 millones de personas todos los años en forma de contaminación atmosférica, solamente la contaminación atmosférica. Cuando la Universidad de la British Columbia se alía con las bases de datos de la salud más importantes del mundo, se calcula que la esperanza de vida está disminuyendo, y no solo está disminuyendo, sino que por sectores, por ejemplo, la contaminación atmosférica ha disminuido la esperanza de vida en 1,8 meses, o 1 año con 8 meses, la esperanza de vida global. Esto podría explicar en parte lo que ha ocurrido. Y las proyecciones para el futuro no son muy halagüeñas. Si nos miramos solamente en las partículas en suspensión, los aerosoles, se van a triplicar las muertes en principio si no hacemos nada por esa característica. O el ozono, también una amenaza muy importante para la salud global. Y ya se ha mencionado la importancia de las zoonosis. Las zoonosis representan hoy en día el 70% de las enfermedades emergentes. El 70% de lo nuevo que enferma al ser humano son enfermedades infecciosas de origen animal que saltan la barrera animal-humana y acaban generando o bien epidemias o bien pandemias. Pero una pandemia es el resultado de muchos factores, por eso nadie sabe dónde ocurrirá la próxima, ni concretamente qué patógeno será el causante, ni en qué momento exacto ocurrirán. Es una combinación de factores. De muchos de estos factores, la mayoría de ellos tienen una conexión con la degradación ambiental. Desde fragmentación de los bosques, manipulación de las especies directamente en estos tráficos ilegales de especies, el propio cambio climático directamente a través de características que tienen que ver con los propios patógenos o indirectamente a través de los vectores. Por supuesto, las granjas industriales, donde es un gran experimento evolutivo, donde los virus y bacterias tienen la oportunidad de ensayar con individuos genéticamente muy próximos y eventualmente saltan esa barrera. La medicina
no está siendo capaz de contrarrestar, a pesar de todos los logros que vamos escuchando y de los que nos felicitamos, de contrarrestar la degradación ambiental. La degradación ambiental, las muertes evitables con un ambiente en muy mejor estado, están ganándole poco a poco terreno a una medicina floreciente y de la que podemos, por supuesto, sentirnos muy orgullosos. Lo que quiero ahora incidir es que con cumplir lo que nos hemos propuesto, seríamos más sanos, más felices, viviríamos mejor. Y además es tremendamente factible, porque las cuentas por supuesto que dan. Y aquí me voy a agarrar a la ciencia. Hamilton y colaboradores, la revista The Lancet, mirando el cambio climático en positivo. Si hacemos lo que dijimos que íbamos a hacer, precisamente cuando nació este foro, a la vez que nació este foro, se firmó el Acuerdo de París, hace 7 años. Bueno, el Acuerdo de París va con retraso, probablemente ya lo sabíais. Si lo cumplimos, habría del orden de 10 millones de personas que salvarían la vida de aquí al 2040. 6 por cambios en el sistema alimentario, del orden de más de 2 por cambios en la movilidad y casi otros 2 por mejorar la contaminación atmosférica. Pero es que además hay buenas noticias, La cantidad de energía que necesitamos per cápita es muy pequeña, es sorprendentemente pequeña. Tenemos energía de sobra. Un estudio reciente de Jackson y colaboradores muestra que solo necesitamos 76 gigajulios, claro, la unidad de energía es julios, gigajulios, 75 gigajulios. Muchos diréis, ¿y esto qué es? ¿Cuánto es esto? Pues es la mitad de lo que tenemos per cápita los españoles, o la tercera parte de lo que tienen los europeos per cápita, o la quinta parte de lo que consumen y tienen a su disposición los norteamericanos. En estos dos mapas, el gráfico inferior pequeño, lo que representa es cómo aumenta el bienestar y la salud de las personas con 9 indicadores a medida que tenemos más energía. Y la primera sorpresa de Jackson y colaboradores fue ver cómo se saturaba rápidamente, que necesitamos esa cantidad tan pequeña de energía para tener los 9 indicadores de bienestar satisfechos. Lo que tenemos es un pequeño problema de distribución de la energía, pero nos sobra energía. No necesitamos no solo más, sino necesitamos menos. Y esto son buenas noticias. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Arrancamos este foro con todos los 17. Bien, muchos de ellos son imposibles de conseguir a la vez. Es la carta de los Reyes Magos. Nosotros cuando las escribíamos sabíamos que si pedíamos la bicicleta a la vez que el Scalectric iba a ser poco probable. El objetivo 1 y el 13 son tradicionalmente difíciles de reconciliar. El 1, la pobreza extrema, el 13, el cambio climático. Claro, si nosotros favorecemos el desarrollo de los países en vías de desarrollo, iban a tener una huella de emisiones muy grande y, por tanto, íbamos a estar estropeando el clima de la Tierra. Bueno, pues dejemos a los científicos que hagan cuentas. Cuando hacen cuentas, resulta que acaban de mostrar numéricamente que podemos sacar a 1.000 millones de personas de la pobreza extrema solamente incrementando un 1,6% las emisiones de gases de efecto invernadero. Claro, esto tiene una pequeña letra que a lo mejor es incómoda, que es, no solo tenemos que tener caridad, al principio se habló de compasión, bueno, pues no solo tenemos que tener esa caridad que se muestra en fondos que les damos a los países, no, tenemos que darles algo más. Tenemos que ceder tecnología, cosa que no hacemos con mucha alegría. Pero si lo hiciéramos, ellos podrían desarrollarse sin pasar por la fase industrial que tantos gases de efecto invernadero conlleva. Las cuentas dan. ¿Cómo lo hacemos? El diagnóstico es tremendo. Las posibilidades están ahí. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues hay soluciones basadas en la naturaleza y soluciones basadas en la comunidad. Las tenemos tan delante que nos vamos muy lejos a buscar cosas tecnológicas sofisticadas cuando no hacen falta. Los espacios verdes en las ciudades. Tener un espacio verde en una ciudad, en un radio de 500 metros de tu vivienda, te alarga la vida 3 años. En una estadística amplia de 8 países corrigiendo por el estatus económico de la gente. Una vez más, desarrollarte como niño en una zona con espacios verdes te alivia de lo que es una de las mayores lacras sanitarias o de salud, que son los trastornos mentales. Hablamos de esquizofrenia, trastornos alimenticios, por supuesto estrés y ansiedad. Cuando los niños han podido vivir en ambientes verdes, en la fase de adolescente y en la fase de adulto, disminuye radicalmente la incidencia de los trastornos mentales. Y esto se ha visto no solo en el centro de las ciudades, sino se ha visto en la periferia, se ha visto en zonas rurales, se ha visto en todo el planeta. Hemos aprendido, muchos por primera vez, lo de la inmunidad de grupo, las ventajas de que en el grupo hubiera suficiente gente inmunizada, bien porque contrajera la
la enfermedad o bien porque se vacunó. Y así quedábamos protegidos. Hay una inmunidad mucho más interesante, que es la inmunidad de paisaje. La inmunidad de paisaje es una conformación del medio ambiente en la cual la dinámica y la estructura reduce significativamente los riesgos de que salten precisamente esos patógenos, la barrera animal. Sabemos que además esa inmunidad de paisaje es de las primeras cosas que se pierde cuando un ecosistema bien conservado empieza a deteriorarse. Ejemplos de restauración ecológica. La restauración ecológica, ¿cuándo ha estado considerada como un servicio de salud pública? Pues lo es, y mucho. Y además es de los sistemas de salud pública más resilientes, más adaptables y más económicos. En la costa este de Estados Unidos, un experimento, un tratamiento clásico de restauración ecológica salvó la vida a muchas personas y le va a salvar a muchas más. Consistió en el ejemplo que os traigo hoy, como podríamos poner muchos más, en recuperar esa inmunidad de paisaje. En este caso fue una actividad de eliminar un arbusto exótico invasor, el agracejo japonés. En la costa este de Estados Unidos era una plaga. Ese arbusto servía tanto para el vector de la enfermedad de Lyme, las garrapatas, como a los reservorios de la enfermedad de Lyme, que eran roedores. Eliminar el exótico invasor, en este caso un arbusto, produjo un decaimiento profundo de la prevalencia de la enfermedad de Lyme y la gente pudo recuperar la actividad al aire libre. Por eso hablamos de la naturaleza, es la vacuna. Es una vacuna en sentido figurado. Es una vacuna mucho más preventiva que las vacunas normales. No hay que esperar que nadie enferme, no hay que invertir dinero a posteriori, sino que la naturaleza lo hace 365 días al año. Y fijaros, ¿de cuántos virus sabemos algo? De 100. Y se calcula que hay más de 800.000. Nunca llegaremos a tiempo con vacunas preventivas. Sin embargo, la de la naturaleza lo es. Y esta es la base del concepto de la salud planetaria. Esa idea de que estamos estrechamente ligados con la salud de los animales y la salud de los ecosistemas. No es una cosa de biólogos y ecólogos, sino es una cosa mucho más transversal. Y en este escenario que empecé un poco tétrico del diagnóstico tremendo, hay razones para el optimismo. Hay razones para el optimismo indagando contracorriente como un salmón que levante, digamos, que salga desde el mar hasta sus puntos de desove. Pues nadando contracorriente se pueden encontrar multitud de ejemplos de optimismo, de cosas que funcionan. Os he puesto algunos ejemplos y en la búsqueda personal he encontrado muchos que tienen que ver con lo local. Y ahora hay incluso modelos matemáticos que muestran cómo de lo local puede salir el pensamiento disruptivo que necesitamos para pensar diferente y actuar diferente. Aún nos queda media tierra. Los científicos sabemos dónde está la media tierra que todavía funciona. La otra media es artificial y no funciona. Pero la buena noticia es que con la media tierra que todavía funciona tenemos para las dos partes, siempre que no la tratemos como hemos tratado la primera media. Así que reflexionemos. La salud humana es el resultado de la sociedad, la economía, las ciencias de la salud y, por supuesto, el medio ambiente. Así que, por ese mismo motivo, todos y cada uno de nosotros podemos contribuir a una humanidad más sana, más feliz y más longeva. Muchas gracias.